Buenas tardes, bienvenidos todas y todas. Mi nombre es Ana María, ya me conocéis. Soy la nueva concejala de Bienestar Social, Atención a la Diversidad e Igualdad de la nueva corporación. Y nada, estamos aquí porque hoy es un día importante. En el Ayuntamiento también ha sido una semana importante porque comenzamos la semana colgando en nuestro balcón, en el central, la bandera del colectivo LGTBI. Y hoy estamos aquí porque dentro del marco de las actividades que se están haciendo para la celebración del día de hoy, 28 de junio, para el orgullo del colectivo LGTBI, pues estamos aquí para la presentación de un libro. Han venido dos personas para esta presentación y lo que queremos resaltar es que nuestro ayuntamiento va a estar muy ligado a la cohesión social, a la igualdad, va a apostar por la igualdad de todos. Y en este momento lo que voy a hacer es ceder la palabra a una de las personas que ustedes conocéis mejor, es Antonio Manuel Mateos López. Él es el presidente de la Asociación de Memoria Histórica del Coronil y también es el portavoz de la Coordinadora de Memoria Histórica y Democrática, que está integrada por varias asociaciones. Una de ellas es Adriano Antinó y tenemos aquí a dos de sus representantes y nos van a hablar un poquito de la lucha que se ha llevado a cabo de estos años. Le cedo la palabra a Antonio Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer las palabras de Ani, nuestra concejala de Cohesión Social, Igualdad y Atención a la Diversidad. Agradecer también el compromiso que han demostrado tener también con el colectivo, con la comunidad LGTBI en una semana tan importante para la reivindicación de ese derecho y libertad para que cada cual pueda manifestar libremente su propia identidad sexual, pero además en un año en el que se conmemora especialmente o se hace memoria especialmente de aquellas víctimas que sufrieron la represión franquista y en la lucha por los derechos de esta comunidad. Yo quiero agradeceros, por supuesto, la asistencia de todos vosotros y de todas vosotras, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento, a la corporación actual, por haber tenido la feliz idea de haber incorporado al área de cohesión social e igualdad la otra denominación, como es la atención a la diversidad, y también el que se haya mantenido el área o la delegación municipal de Memoria Histórica y Cultura Democrática. Por supuesto, agradecer la presencia de los dos autores del libro que hoy estamos presentando, Los personajes políticos, Historia del activismo homosexual en Andalucía. Bueno, aquí el amigo Juan Ramón Barbancho y mi amigo Pablo Morterero, que son presidentes, ahora hablaré un poco más detenidamente de ello, presidente y responsable del área de memoria histórica de la asociación Adriano Antinó, que, bueno, también compartimos proyectos desde hace poquito tiempo porque, como decía Ani, han pasado a formar parte, junto con la Asociación Local de Memoria Histórica del Coronil y otras 64 asociaciones andaluzas de memoria histórica, han pasado a formar parte, a constituir lo que hemos pasado a denominar como la Coordinadora Andaluza, la primera Coordinadora Andaluza por la memoria histórica y democrática, ¿no? Una coordinadora que ha surgido pues, en un momento especialmente peligroso, porque, como diremos a continuación, tras la irrupción de las nuevas políticas de ultraderecha que se han instalado o que se están instalando en las instituciones andaluzas y por arriba de Peñaperro, pues están poniendo en claro riesgo ese modelo de convivencia, como hablamos el otro día en Cádiz, del que nos hemos dotado durante los 40 años de democracia, ¿no? Donde se empiezan a poner en cuestión pues derechos que parecía que nunca íbamos a alcanzar, que ha costado mucho esfuerzo, muchas penurias poderlo conseguir, y que ahora pues
de buena a primera pues empiezan a correr un cierto riesgo, ¿no? Bueno, el día de hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo de la Comunidad LGTBI. Es una fecha donde se reivindica el derecho a la libertad e identidad sexual individual por parte de este colectivo. Esta conmemoración tiene su origen y nació como consecuencia de los disturbios ocasionados como respuesta a una violenta redada que la policía de Nueva York llevó a cabo en la madrugada de un día como hoy, hace 50 años, contra miembros de colectivos que frecuentaban un pub, el pub Stonewall del barrio de Greenwich Village en Nueva York, que era frecuentado por homosexuales, por lesbianas. Era un momento en el que era difícil manifestar públicamente la vinculación o la identidad sexual de estas personas y cada vez que se manifestaban en público, pues lo hacían de forma restringida, desde la intimidad, desde la clandestinidad. Bueno, pues como consecuencia de eso hubo una intervención policial en unas instalaciones, en el pub que decía antes, en el de Stonewall, y una redada que fue brutal, fue muy violenta, y como consecuencia de aquella redada pues hubo una respuesta social, una respuesta de estos colectivos en las calles de Nueva York. Y fueron precisamente estos disturbios la primera vez que la comunidad LGTBI se enfrentaba al rechazo político y social que desde los poderes públicos se llevaba a cabo contra las personas que tenían una identidad sexual diferente a la establecida como normal, ¿vale? Entre comillas. Como decía, hasta entonces gays y lesbianas de Estados Unidos debían enfrentarse a un sistema legal muy hostil, mucha represión policial y permanentes redadas violentas en lugares de ocio, o eran bares o pubs. Como consecuencia de estos disturbios, tras los sucesos de Stonewall, estos colectivos fueron creando una comunidad cada vez más cohesionada y sus reivindicaciones fueron más permanentes y multitudinarias sin ser conscientes de que estaban haciendo historia con eso. Si nos trasladamos a España, a día de hoy tenemos la certeza de que la represión franquista fue tan brutal que afectó a múltiples colectivos humanos. Ya sabemos que eso ocurrió con políticos republicanos, con sindicalistas, con determinadas profesiones, muchos de ellos, médicos, maestros especialmente, fueron depurados, contra masones, contra mujeres por el mero hecho de serlas, pero también contra miles de ciudadanos y ciudadanas por su orientación sexual o identidad de género. La legislación franquista y la fuerza de seguridad fueron obsesivas en el control social mediante estrategias represivas que derivaron en el cancelamiento y condenas contra miles de personas simplemente por su sexualidad. Y como consecuencia fueron tratados como presos comunes y estigmatizados para siempre. La Ley de Vagos y Maleantes del año 54, la Ley de Rehabilitación Social de 1970, son dos claros ejemplos de lo que estamos diciendo. Con ellas el franquismo consiguió intervenir en la vida privada de las personas para poner en marcha un modelo social que condenó a los homosexuales a la clandestinidad, a la burla y al rechazo social. Me viene a la memoria cuántos vecinos y vecinas de este pueblo sufrieron ese rechazo y en muchos de los casos que conocemos pues tuvieron que emigrar hacia otras ciudades para garantizar esa intimidad y evitar ese rechazo con el que el pueblo se encontraba. Sin embargo, quiero personalizar a modo de homenaje este recuerdo en una persona conocida por todos y todas las que estamos aquí, como fue Manuel Ruiz Palomino, el Marme, una persona valiente, una persona cariñosa, una persona comprometida, que fue capaz de soportar ese rechazo y que siguió viviendo en su pueblo. Por supuesto, sufriendo todo tipo de vejaciones, de insultos, de burlas, pero su condición de buena persona, de persona comprometida, de jornalero reivindicativo, pues hizo que se fuera ganando el respeto de todos los vecinos y las vecinas. Sin embargo, fue el primero que tuvo la valentía de ponerse tacones para evitar su escasa altura, o para disimular su escasa altura, y ponerse una peluca y un vestido de mujer en unos carnavales. Como decía mi amigo Juan Ramón cuando tomamos café, hay veces que para ser maricón hay que ser muy hombre. Y ese fue el caso. Y por eso quiero rendir este pequeño homenaje y recuerdo hacia Manuel.
Manuel, que en la legislatura de 2007 y 2011, pues el Ayuntamiento del Coronil tuvo a bien recordar su memoria, poniendo el nombre a la calle por la que paseaba sus últimos meses de vida en Villapasto, que está rotulada con su nombre, ¿vale? Sirva esto como homenaje, como respeto y recuerdo a él y a todos que sufrieron esa represión como él. Bien, contra toda esa secuencia represiva que fomentaba la invisibilidad y el rechazo social fueron emergiendo liderazgos, los cuales comenzaron una lucha por los derechos individuales y colectivos que trazaron el rumbo de los movimientos asociativos LGTBI que hoy conocemos. De todo esto y de muchos más nos hablan los autores en el libro que hoy estamos presentando aquí en el Coronil, Los personales políticos, historia del activismo homosexual en Andalucía, donde nos plantean un análisis que mira atrás para explicar el presente y atisbar el futuro próximo, la historia de un pasado trágico que debe ser conocido y divulgado. La recuperación de la memoria histórica se fundamenta en la búsqueda de esa verdad a través de la investigación rigurosa y del análisis histórico, que es también una forma de reparación para los miles de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Y estas personas de la comunidad LGTBI, también sufrieron sobremanera esa represión y el modelo social que implantó la dictadura. Han transcurrido hoy, ya hace casi más de 2 años, desde que se aprobara en el Parlamento andaluz la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática. Ha sido con esta ley la primera vez que en España una norma de este rango reconocía explícitamente como víctimas a las personas que habían sufrido represión por parte del franquismo como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, en concreto en su artículo 5. Este año, precisamente, como decíamos antes, el Día del Orgullo en Andalucía está dedicado a estas personas que fueron represaliadas por defender sus derechos. Y es por eso que quiero terminar haciendo un llamamiento a todos vosotros y vosotras para que tomemos conciencia ante el peligro que corren muchos derechos conquistados que con no poco esfuerzo durante años se pudieron conseguir y que con la reciente irrupción del neofascismo en las instituciones públicas ahora pretenden socavar. Se hace necesaria mucha pedagogía y mucho compromiso social para frenar esas terribles intenciones que nos harían involucionar seriamente en nuestro modelo de convivencia actual. Y esta investigación que hoy tenemos en nuestras manos y el compromiso social y político de asociaciones como Adriano Antinó deben servir como buenos y claros ejemplos para el conocimiento de la verdad, de la reparación de las víctimas y de la defensa permanente de los derechos humanos. No me voy a extender mucho más, pero quiero, antes de dejar la palabra, presentaros a las 2 personas que tengo a izquierda y derecha, autores del libro al que estoy haciendo referencia. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Juan Ramón Barbancho. Él es doctor en Historia del Arte, comisario independiente y ensayista, miembro de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, es investigador becado por la Secretaría Nacional de Enseñanza Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo fue por el Ministerio de Educación de Ecuador en el año 2013-2016. Es docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Católica del Ecuador. Investigador del Centro de Arte Contemporáneo de Quito en el año 2015, investigador junto a Pablo Morterero en la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y realizando investigaciones sobre la memoria histórica homosexual de Andalucía. Es vocal de Cultura y Memoria de la Asociación Adriano Antinó. Autor y coautor de muchas publicaciones que no voy a relacionar, porque me voy a comer todo el tiempo del acto, pero por nombrar alguna, bueno, pues el arte desde una perspectiva sociológica, experiencias sobre arte, política y sociedad, construcción visual de lo social, ser tú misma era un delito, sobre la represión, es un trabajo sobre la represión en Andalucía contra homosexuales y transexuales durante la dictadura, poética de la memoria sobre los memoriales por los represaliados de las dictaduras argentinas, Chile, Perú y Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí a mi derecha tenemos a Pablo Morterero. A la derecha geográfica. A la derecha geográfica. Iba a decir que desde allí se percibe la derecha de otra manera. Él es activista LGTBI andaluz, es miembro del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Asociación Adriano Antinó y además es presidente de esta misma asociación desde el año 2015. Como decía antes, esta asociación está integrada dentro de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. Fue miembro del comité organizador de los actos del 40 aniversario de la exclusión de la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y de Rehabilitación Social
de 1978 a 2018, que supusieron el inicio de la investigación sobre la represión de las personas LGTBI durante la dictadura franquista y la transición en Andalucía. En el campo de la investigación histórica ha publicado varios artículos de carácter histórico, como El Magisterio Alcalaíno de María Felipe y Pajares y La Sinagoga Mayor de Hita, una propuesta para su localización. Es también autor de la biografía novelada La hoja en blanco de la Velilla, sobre la poeta sevillana Mercedes de Velilla y Rodríguez, que vivió entre los años 1852 y 1914. Aquí voy a terminar, así que le voy a dejar la palabra, no sé si a Pablo, sí, a Pablo, venga. Pues con nosotros, Pablo. Ya me han presentado, no voy a reiterar quién soy y de dónde vengo. Pero bueno, sí empezar, como es obvio y natural, pues con el capítulo de agradecimientos. Pues agradecimiento por la invitación y que nos permite hoy estar aquí en el Coronil presentando este libro, que hay que señalar que es la tercera localidad donde presentamos el libro. Originariamente lo presentamos hace unos 10 días en Cádiz, porque lo ha editado la Diputación Provincial de Cádiz. Esta semana lo hemos hecho en Sevilla Capital y vosotros sois la tercera localidad, con lo cual yo creo que es una satisfacción para nosotros, y creo que eso lo que habla también es del compromiso que en esta localidad hay hacia la memoria histórica. Por lo tanto, a los compañeros y compañeras del grupo de memoria histórica del Coronil, pues muchas gracias, agradecer vuestro trabajo y bueno, pues por permitirnos estar aquí. Evidentemente también pues agradecer la colaboración del Ayuntamiento, no solamente las palabras de la delegada, sino también bueno, pues la actitud proactiva que ya nos viene comentando que está desarrollando esta corporación, que aunque ya unos días pues ya da paso importante como el incluir dentro de la delegación la palabra diversidad, la atención a la diversidad, que para nosotros, para los colectivos LGTBI, es muy importante. Yo les ruego a mi compañero Juan Ramón Barbancho que me tenga controlada la hora, porque yo me pongo a hablar y puedo estar aquí hasta mañana. Por lo tanto, les ruego que cuando vea que me paso, que me avise, porque yo voy a intentar trasladaros muchas sensaciones, ¿vale? El libro está ahí, el libro luego lo vamos a repartir, lo voy a poder llevar un ejemplar a vuestra casa, lo voy a poder leer, poder pensar sobre él, pero yo quiero contaros un poco la intrahistoria, no solamente contaré algunas cosas que vienen en el libro, evidentemente, pero también un poco lo que hay detrás del libro que posiblemente, o no en todos los casos, se va a poder detectar. La realidad de las personas LGTBI, hay que empezar explicando un poco básicamente, porque existe mucha confusión, hay mucha falta de información sobre el tema, cosas muy rudimentarias, ¿no? Las personas LGTBI agrupa a la diversidad en la identidad de género, es decir, aquellas personas que teniendo pene o teniendo vulva, pues teniendo pene se sienten mujeres y teniendo vulva se sienten hombres. Esos son los que habitualmente se conoce como personas trans, ¿vale? Transexuales, que antiguamente, en la época que hemos descrito en el libro, serían los travestis de la época. Luego está la diversidad de la orientación sexual. Independientemente de que uno se sienta hombre y mujer, le pueden gustar los hombres, le pueden gustar las mujeres, le pueden gustar los hombres y las mujeres. Si has nacido con pene, te sientes hombre y te gustan los hombres, eres un homosexual masculino, serías un gay. Si has nacido con vulva, te sientes mujer y te gustan las mujeres, sería una persona lesbiana. Pero si has nacido con pene, pero te sientes mujer y te gustan los hombres, no eres un homosexual, eres una mujer trans heterosexual. Y luego está un tercer elemento que es muy desconocido, y con la delegada le hemos estado hablando antes, tomando el café antes de venir aquí, que es seguramente el más desconocido de toda esa sopa de siglas que utilizamos, LGTBI, que es intersexual, ¿vale? Las personas intersex no le afecta, no está hablando de la identidad de género, cómo se siente, no se habla sobre qué le gusta, la orientación sexual, sino sobre la corporalidad. Son personas que cuando nacen, algunas se detectan de bebé, otras veces cuando van en la pubertad se van detectando, sus genitales externos no corresponden con lo que habitualmente entendemos como niño o niña. Es decir, un bebé que nace donde no tiene un pene exactamente como esperamos encontrar, o no tiene una vulva como esperamos encontrar. A lo mejor tiene una vulva, pero tiene un clítoris tan enorme que parece un pene.
o a lo mejor tiene unos labios de la vulva que parece casi un escroto, o no le vemos los testículos, las gónadas las tiene escondidas, ¿no? Entonces, esta diversidad de la corporalidad no afecta ni a la identidad ni a la orientación. Era lo que antiguamente se llamaba hermafroditas, que, como decía la delegada, porque yo estoy aprendiendo en estos temas, porque recientemente hemos creado un grupo dentro de Adriano Antino de intersexualidad, un grupo de apoyo y trabajo de intersexualidad. El hermafroditismo clásico, que nos hablaban los clásicos griegos y romanos, nunca existió. Nunca existió un bebé donde tuviera pene y vulva al mismo tiempo. Eso biológicamente es imposible, porque el bebé, cuando está en el vientre materno, hasta la 7ª semana creo, no hay una diferencia en los genitales. Dependiendo las hormonas que vaya recibiendo a lo largo de su crianza, de su gestación, pues si tiene hormona masculina, el clítoris se convierte en un pene. Si no tiene hormonas masculinas, el pene no se desarrolla y se queda en un clítoris. Si recibe hormonas masculinas, lo que es los labios vaginales se convierten en el escroto, que van a alojar los testículos. Si no lo tiene, se quedan en lo que es la vulva. En fin, que son los mismos, no puede tener dos órganos a la vez. Tienen el mismo, simplemente que no tiene una morfología la típica. Y luego hay otras muchas variables de intersexualidad, porque hay intersexualidades, hay 4 grandes grupos, y dentro de esos 4 grandes grupos hay 40 subgrupos, o sea que la variedad es muy grande. Realmente hay 2 que suelen llamar más la atención, que son estos bebés intersex, que cuando nace, pues tanto las reglas legales del registro pues obligan a los padres que tienen que escribirlo como niño o niña. Y entonces, si no está muy claro si es niño o niña, ocurre 2 cosas, que entra primero una vorágine clínica para determinar si es niño o niña, empieza a hacer el análisis de cromosomas, etcétera, y luego, una vez que ya deciden que puede ser un niño o puede ser una niña, empiezan unas operaciones, siendo bebé, para que la apariencia externa de esos órganos sexuales se ajuste al modelo que habitualmente se espera de un niño o una niña. Por ejemplo, si se determina que ese bebé, que tiene un clítoris muy grande que parece un pene, cromosómicamente es una niña, lo que se hace con ese clítoris es que se le recorta hasta que tenga la apariencia física de un clítoris normal. ¿Qué pasa cuando un clítoris que tiene muchas terminaciones nerviosas se recorta y se manipula? Que pierde la sensibilidad. Realmente se trata de una técnica de ablación. Lo que criticamos en los países de África, donde a las mujeres se les extirpa el clítoris, pues al fin y al cabo es una extirpación del clítoris. Esa persona podrá, cuando se case o cuando tenga relaciones sexuales con un hombre, mirará al hombre y verá un clítoris normal, pero realmente esa mujer nunca sentirá nada, porque su clítoris ya no es funcional. O, por ejemplo, que tiene un canal vaginal tan pequeño, que no puede ser penetrada por un pene, claro. Por lo tanto, lo que hacen los médicos es quitar un trozo de colon, meterlo dentro de, hacer una vagina más operativa para poder ser penetrada. Pero esto, ¿qué ocurre? Que esa pseudovagina tiende a juntarse y a cerrarse, con lo cual a lo largo de toda su vida tiene que ser operada para abrirle de nuevo el canal y que esté permanentemente abierto. Con lo cual, y simplemente no para que ella tenga ningún placer, sino simplemente para que pueda ser penetrado por un hombre. Eso son la realidad de las personas intersex cuando son bebés intersex. Luego hay otras variables, que es la otro grupo que también es significativo, que se llama síndrome de insensibilidad a las hormonas masculinas. Y es que el cuerpo, el bebé, tiene cromosomas de niño, XY, pero no es capaz de reconocer, tiene la hormona masculina, pero no es capaz de reconocer esas hormonas. Y por lo tanto no desarrolla ninguna de las apariencias físicas que se espera de un niño. Es decir, una niña que tiene, es un bebé que tiene una genitalidad, una vulva completamente femenina, cuando va creciendo tiene voz de niña, caderas de niña, pechos de niña, pero cuando tiene 14, 15 años, o 13, o 12, o 9, y le tiene que venir la regla, no le viene la regla. Y cuando investigan descubre que es que carece de útero, carece de vagina y carece de matriz. Por lo tanto, es que realmente no tiene esos órganos porque originalmente era un proyecto de niño, no de niña, aunque esa persona se sienta completamente niño. ¿Por qué he dicho esto? Porque evidentemente en la época que estemos refiriendo en el libro, toda esta variabilidad quedaba subsumida en una, que eran maricones y tortilleras. No había otra variable. En aquel tiempo, a las personas trans, que hoy conocemos como personas trans femeninas, se le consideraba una forma extrema de homosexualidad masculina. Eran maricones con mucha pluma.
y las mujeres y los hombres trans eran visualizados como mujeres lesbianas muy extremas, muy masculinas, ¿vale? Las leyes en esta época, hay que hacer referencia que en España, curiosamente, por estas cosas que ocurren tan propias en España, al contrario que en países europeos, la homosexualidad, lo que entonces se entendía como sodomía, o sea, las relaciones sexuales entre hombres, nunca estuvo penada, incluida dentro del Código Penal, que se hizo a principios del siglo XIX. De hecho, se dice que es Fernando VII quien se opone o quien no reconoce o no recomienda que se incluya. Todos los países de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, tenían leyes antisodomía, pero curiosamente no tenían leyes contra el lesbianismo, solamente las relaciones entre dos hombres. Hay una anécdota que me gusta referir que ocurrió en la Inglaterra victoriana cuando un ministro de la corona pues plantea incluir la homosexualidad femenina dentro de la ley que penaba las relaciones entre dos hombres. Y entonces se levantó airado un lord británico en la Cámara de Lores diciendo: si a las mujeres no se le ocurre eso, ¿para qué le vamos a poner darle idea escribiéndolo en un libro? O sea, porque se partía de que la mujer no tenía sexualidad, no tenía deseo sexual y era incapaz de buscarlo con otra mujer. Por lo tanto, la homosexualidad femenina nunca estuvo tipificada como delito en Europa, pero eso no significaba que estuviera exenta de persecución. Se le perseguía como, generalmente a través de la Iglesia, se le metía en conventos, se le metía en psiquiátricos, etcétera. En cambio, los hombres sí eran perseguidos penalmente, fundamentalmente por el artículo de escándalo público en España, que era el que se utilizaba. Hasta que llega Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, durante la dictadura, y incluye en el Código Penal el delito, con un nombre muy rimbombante, atentado contra el honor del no sé qué, las relaciones homosexuales dentro del Código Penal, que la República quita en el año 31-32. Ya nunca más volverá al Código Penal, pero durante la época de Franco sí se modifica una ley de la época de la República, que era la Ley de Vago y Maleante, que se aprueba en el año 35, para incluir el delito de homosexualidad. Era una ley terrible porque, además, daba ya carta de naturaleza a esa persecución social que se estaba dando y se había dado históricamente en Occidente y en España. Hay que olvidar que la sodomía era condenada en la hoguera por la Inquisición. De hecho, en Sevilla incluso cayó algún alto noble castellano por delitos de sodomía en el siglo XVI y siglo XVII. Aparte, bueno, generalmente no eran nobles, pero algún que otro noble también cayó. Porque además tenía una virtud para el Estado, es que a los que eran condenados por sodomía el Estado se incautaba de su patrimonio, con lo cual también había un incentivo económico a la hora de sacar recursos. Si los mataban, encima se quedaban con las propiedades, y si eran ricos, mucho mejor, ¿no? Cuando llega en la época de Franco, se modifica esta ley de vago y maleante, se mete el delito de homosexualidad y ya toma carta naturaleza esa persecución histórica y social y política que se había hecho de la homosexualidad. Se crea durante la dictadura algunos centros de granjas agrícolas, que eran lugares donde, bueno, en Anclares creo que era uno de ellos, pero no llegó a ser una granja agrícola, era un centro penitenciario. Por ejemplo, estaba Tefía en Fuerteventura. No sé si conocéis Fuerteventura. Fuerteventura está al lado de Lanzarote, son las dos islas más próximas a África y especialmente seca y arenosa, ¿vale? Pues allí se creó una granja agrícola donde se destinaban, o sea, se mandaban los homosexuales que eran detenidos fundamentalmente de las Canarias, pero también de otras partes del país. Era un lugar seco, abrasador por el día, gélido por la noche, que estaba a cargo de un cura y de antiguos combatientes franquistas de la Guerra Civil, donde se les obligaba al trabajo forzado haciendo tareas absurdas, caminos que no iban a ninguna parte, roturaciones de suelos que no servía para nada porque aquí hay un secarral, en fin, era simplemente para torturarlos y advertir al resto de la población que ese era el camino negativo y que no debía seguirse. Esa ley, siendo mala, en una época del régimen que pretendía una cierta apertura a Europa y cogiendo algunas ideas de cierta bondad, pues dijo que bueno, los homosexuales no eran delincuentes, eran enfermos. Y por lo tanto vamos a hacer una ley para curar a los enfermos. Si sería trágico por nuestra parte, si no es una enfermedad, pues condenarlo, ¿no? Entonces lo vamos a quitar de la vía penal y crean la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Ahí están incluidos los homosexuales, pero también otros grupos, proxenetas, prostitutas, infractores de tráfico,
que eso siempre me ha llamado mucho la atención. Los infractores de tráfico estaban también, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, pero a los homosexuales se le diseñaba en la ley un tránsito que una vez que eran detenidos se le intentaba rehabilitar, curar para que fueran útiles para la sociedad. Esta ley aparentemente era más bondadosa, ¿no? Si cualquiera piensa de que si un Estado decide que en vez de castigarlo lo va a intentar curar, pues parece que es más humanitaria, ¿no? Pero había dos problemas. Primero, que la homosexualidad no es una enfermedad. Como no es una enfermedad, no se puede curar. Con lo cual, cualquier técnica terapéutica aplicada es inservible y en todo caso se convierte en una tortura, porque nada puede hacer cambiar a un homosexual para que deje de ser homosexual. Con la misma razón que no hay ninguna técnica para que un heterosexual deje de ser heterosexual. Por lo tanto, cualquiera de las técnicas no servían más que para torturar a la persona. Y aparte tenía un elemento todavía peor, porque ya no te detenían cuando te veían cometiendo un acto de homosexualidad, no te detenían cuando, por escándalo público, que tenías que verte besando a dos hombres o teniendo relaciones sexuales dos hombres. No, bastaba con que la autoridad pensara que tú podías ser homosexual para ser detenido. Como no era una ley penal, eso significaba que no había juicio, no había un abogado defensor. Eras detenido, llevado al cuartelillo o a la cárcel. Generalmente en el cuartelillo o la cárcel lo que hacía es que te pegaban una tanda de palo terrible. En el libro recojo una anécdota que es una de las vías de investigación que no está incluida en el libro, pero que hay que avanzar. A uno de los detenidos se le obliga a firmar la confesión de que era el asesino de un turista inglés en Málaga, porque el régimen tenía que dar una apariencia de solvencia a la hora de la punidad del crimen. Se coge a un pobre gay, se le tortura para que firme un papel diciendo que ha asesinado para poder condenarlo y decía a la sociedad, no ve, ya hemos encontrado al culpable y lo vamos a castigar. Y digo que este no es un caso aislado porque hay otro caso en Sevilla, precisamente, que refiere en el ABC un canónigo de la catedral que confesó a uno de los dos últimos, no los dos últimos, uno de los dos últimos ajusticiados en Sevilla. Fue un caso que a lo mejor vosotros algunos recordaréis, porque tenéis algunos de la edad suficiente. Hay un asalto al cuartel de San Pablo, del aeropuerto de San Pablo, donde se roban unos subfusiles, y con esos subfusiles se asalta el Hotel Cecil Oriente de la Plaza Nueva, donde se roba y se mata a una persona. Aquello, imaginaros en la Sevilla, no sé si fue en el 60 y tanto, aquello fue un escándalo, y por lo tanto la policía tenía que encontrar rápidamente los culpables. Y encontraron a dos culpables, confesaron, fueron condenados y ejecutados. Bueno, pues este canónigo, que entonces era un sacerdote joven, que los confesó, reconocía hace 3 o 4 años que él estaba convencido que eran inocentes, que eran muy buenos chicos, que tenían la casa llena de estampitas de vírgenes. Eran prácticamente, por la descripción del sacerdote, sin ponerlo, eran gays. Eran 2 mariquitas, muy buenos chavales, que tenían que ser detenidos para que el régimen pudiera demostrar que era eficaz en la punidad de un crimen. Y ese caso, con el otro que viene en el libro, nos está demostrando de que esa vía también se utilizaba para buscar víctimas propiciatorias. Bueno, pues ya en el cuartelillo te detenían, te pegaban un par de palizas, depende del carácter de la gente. Bill el Niño estuvo en la cárcel en la Gavida de Sevilla y pegaba las palizas también a muchos gays. Y luego el fiscal emitía una nota, el forense otro, y el juez decía, el juez de peligrosidad, pues decía qué hacer contigo. Y entonces generalmente terminabas en una cárcel. En Andalucía la cárcel de referencia era la cárcel de Huelva. Una cárcel que creo que esa era la de homosexuales activos, ¿no? Huelva activo. Activo. Y Badajoz era de homosexuales pasivos. Y luego había también galerías de invertido en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Que en Madrid era el Palomar, creo que le llamaban. Claro, porque el régimen necesitaba saber cuál era activo y cuál era el pasivo para que no hubiera sexo entre ellos, ¿no? Activo el que penetraba y pasivo el que era penetrado, claro, pero es que también existe el versátil, que le gusta penetrar y ser penetrado a la vez. Claro, aquello era complicado que... Entonces hay una serie de parámetros pseudoclínicos, pseudocientíficos, donde por determinadas características físicas te clasificaban en un grupo o en otro. Y aún así había expedientes donde dice, bueno, es que no tenemos muy claro dónde meterlo.
Pero claro, para evitar el sexo dentro de la celda, pues en vez de tener 2 por celda, metían a 3, pensando que así evitaba que hubiera sexo entre ellos, cosa evidentemente que no ocurría, al revés, lo que hacía, en vez de haber sexo entre 2, pues había sexo entre 3, porque claro, la condición humana es la condición humana. Y en esta cárcel se pretendía la rehabilitación. La rehabilitación generalmente ocurría en Madrid, o mejor dicho, las supuestas técnicas de rehabilitación ocurrieron en Madrid. En Huelva no llegaron tanto, allí se limitaban para pegarles palizas, alguna otra desaparición que se había escapado de la cárcel, prostitución dentro de la cárcel forzada por los funcionarios, etc. En las cárceles que tuvieron menos suerte, como la de Madrid, allí sí había científicos, había psiquiatras del régimen, psiquiatras franquistas, que aplicaban las técnicas para curar la homosexualidad, que eran electroshock, lobotomía, o sea, electroshock era descarga eléctrica, lobotomía era cortarte trozos del cerebro para convertirte en una heterosexual. Y había algunos científicos del régimen, como era Vallejo Nájera y era, ¿cuál era el otro? López Ibor, que conoce la famosa clínica de Madrid. López Ibor tuvo la desvergüenza o la imprudencia o la temeridad de ir a un congreso en los años 70 a Italia, donde llevaba como éxito terapéutico que había cogido a un paciente, le había lobotomizado y había... Es cierto, dice el hombre, es cierto que ha perdido parte del habla y parte de la movilidad. Aún así se ha reducido su impulso homosexual. Es decir, le había dejado casi hecho un vegetal y el tío sigue siendo gay, evidentemente, ¿no? Y eso lo vendía como un éxito. O sea, que era una tortura, eran torturarlos. Pero en el caso que caía en Huelva, que no había esas técnicas porque eran más atrasados, pues lo que suponía que estaba allí un tiempo indeterminado hasta que te curaras. Pero claro, pues, si no hay curar posible, ¿qué pasaba? Pues estaba un tiempo, 6 meses, 5 meses, y alguien decide de pronto que ya estabas curado, ¿vale? Y te echaban. Te echaban a la calle, pero te prohibían volver a tu localidad de origen. Te tenías que ir a otra localidad. Además es una ley, como toda la del régimen franquista, que era una ley que caía prácticamente en las personas de la escala social más baja, familia humilde, familia obrera, familia analfabeta, chicos que ya habían tenido problemas en su casa por ser maricones, aunque fueran mujeres trans, en aquel tiempo todos eran maricones, que muchos de ellos no habían podido terminar su estudio porque en aquella época no se terminaba, la educación no era universal en España, localidades como el Coronil, yo estoy seguro que en los años 60, 70 muchos niños no iban al colegio, iban de 5 a 7 años, 8 años y luego se ponían a trabajar porque las familias necesitaban que trabajaran. Pues imagina una familia del Coronil, un niño de esas familias que de pronto con 18, 17, 20 años fuera detenido, mandado a Huelva y luego le dicen que ya no puede volver al Coronil. ¿Esa persona qué hace? Pues iba a Sevilla, a Barcelona y a Madrid. Un chico o una chica trans sin cualificación, sin red social, sin conocimiento, que es una ciudad completamente hostil, ¿a qué se podía dedicar? ¿Cómo podía sobrevivir? Generalmente se dedicaba a la prostitución. La prostitución en los años 70 se acompañó con la heroína, que fue cuando llegó la heroína a España. Y en los 80 la heroína se acompañó con el VIH. Con lo cual, muchas de esas personas que entraron en esa vía de la ley de peligrosidad eran condenas a muerte en diferido. Personas que después en los 80 y en los 90 murieron por aquella situación. Esto estamos hablando de una parte pequeña también de los homosexuales. Primero, no todos pasaron, aunque el número es importante, no todos pasaron por ese itinerario penal, ¿no?, de la ley de peligrosidad o la de Vago y Maleante. Muchos sufrieron también palizas, pero nunca llegaron a ser detenidos o juzgados, ¿no? En el libro, y ahora hablaré un poco más centrado en el libro, se ven casos de personas que fueron detenidas, pero gracias a los contactos familiares las dejaron libres o los dejaron libres. Pero esas personas también se sentían vigiladas y se tenían perseguidas. Muchos habían sufrido pues palizas de niños, de adultos, etc. Pero luego estaban los otros de los que no hablamos en el libro, pero que también importantes. Son aquellos que consiguieron disimular lo que eran. Aquellos que a fuerza de control y de voluntad nunca se atrevieron a vivir como homosexuales ni como mujeres trans. Yo conozco en Sevilla Capital alguna mujer trans que tiene la apariencia de un abuelo venerable que sigue casado con su mujer, tiene hijos y tiene nietos, y son mujeres trans, ¿vale? Pero entraron en esa vía y ya a esta altura de la vida no le merece la pena romper con todo para ser mujeres trans.
o aquellos gays, que seguro que aquí en el pueblo hay muchos, que yo no lo sé, pero seguro que todos estáis imaginando que se casó, que tuvo 3 o 4 niños, pero todos sabemos que aquello es lo que era. Aunque la mujer jurara y perjurara que no, que su marido no es maricón, pero que todo el mundo lo sospecha, ¿no? Esa fue la otra vía, pero imaginaros lo que supone, imaginaros a cualquier persona heterosexual que os vierais obligado a mantener relaciones sexuales. Si tú eres heterosexual y tuvieras que durarte 40 años de tu vida teniendo relaciones homosexuales por obligación, sin nunca poder decir que tú no eres homosexual. Había un compañero de la asociación que estaba antes que se lo planteaba a las mujeres y decía, a las mujeres mayores en Estepa, decía, ¿usted cómo se sentiría si se viera forzada a tener relaciones con otra mujer? ¡Ay, qué asco! Dice, pues eso es lo que siente un homosexual varón cuando tiene que tener relaciones sexuales con una mujer. O es lo que siente una mujer lesbiana cuando tiene que tener relación sexual con un hombre. Asco. El mismo asco que tiene un heterosexual que se viera obligado a tener relaciones sexuales con un hombre. O una mujer heterosexual con una mujer. Imaginar la vida trágica de estas personas, ¿vale? Y esas personas no eligieron voluntariamente la ocultación, no eligieron voluntariamente casarse, no eligieron voluntariamente, no, en absoluto. Fueron forzados por una sociedad machista, heteropatriarcal, represora, controlada por la Iglesia Católica, que les forzaba y les obligaba a tener ese tipo de comportamiento. Esto es un poco el paisaje que nos encontramos en aquella época, los años 70. Yo me alegro mucho por el comentario... ¿Voy bien de tiempo? ¿Voy bien de tiempo o voy qué? Iba a darte un toque en diferido. Para que veáis eso. Bueno, pues ya hablo de esto, resumo un poquito el libro y ya pasamos. Porque claro, tampoco quiero explicar mucho el libro para que tengáis terminado el libro, porque si hago un resumen es como una película. Si os cuento la película ya no vais a leer el libro. Y como se dijo el otro, el Paco Umbral, hemos venido a hablar de nuestro libro, con lo cual queremos que lo leáis. No, me parece fantástico el comentario, la referencia que ha hecho este hombre que se le ha dedicado a una calle, porque dentro de la red de municipios orgullosos que impulsó nuestra asociación y que actualmente agrupa más de 50 municipios de toda Andalucía, que es la red de municipios orgullosos, una de las cosas que decimos precisamente es que se recupere a esas personas, incluso a la Fernanda, a la Luisa, que habían en los pueblos, que eran encaladores, encaladoras, que no sé si sabéis por qué en muchos pueblos de Andalucía los encaladores eran mariquitas. Pero ¿sabéis por qué? ¿No se ocurre por qué? Porque era una profesión que exigía cierta fortaleza física que no podía ser ocupada por una mujer, y porque sus clientes no eran hombres, eran mujeres. Eran las mujeres de las casas quien contrataba el encalador. Y evidentemente la homofobia masculina era mucho más fuerte que la homofobia femenina. Y las mujeres tenían menos reparo en tratar y trataban mejor a esos mariquitas que eran los encaladores. Por lo tanto, esa es la razón de que muchos se tuvieran que dedicar a esa función en vez de irse al campo, que sabía que iba a ser objeto de burla, de agresiones y de discriminación. Pues queremos también que se recuperara la figura, por lo tanto, que aquí en el Coronil ya se haya hecho y tenga una calle, nos parece fantástico. Porque muchas veces cuando hablamos de poner nombre a calles de personas LGTB importantes, todo se nos ocurre a Pedro Cerolo, que es fantástico, fue un gran nombre y un gran líder del movimiento LGTBI. Pero también es necesario que nuestros pueblos, y si no calles, en las fachadas que se pongan las placas. Y aquí enlazo con una realidad que siempre comentamos en tema de memoria, y es que al contrario que lo que pasó con la persecución política, sindical, de la masonería, yo lo dije en Cádiz, y el compañero me escuchaba, yo soy nieto de represaliado, a mi abuelo, a un abuelo paterno lo fusilaron por ser de la UGT, por ser de FETE, al otro, al materno, lo depuraron del Ayuntamiento de Ceuta por ser de la UGT. Yo siempre me he sentido orgulloso de mi abuelo, y en mi casa se hablaba con orgullo. En cambio, ¿cuántas familias cuyos tíos o tías eran gays, eran lesbianas, hablan con orgullo en el Coronil? Nadie. Eso se ocultó. Si el tío se fue a Barcelona y nunca se casó, es que no le gustaba, era un solterón, vamos, que es que nunca se encontró la mujer ideal, ¿no? Y todo el mundo sabía que era maricón y que se tuvo que ir del pueblo, pero nadie le va a decir, no, es que mi tío era maricón, y el pobre los machacaron, y son hijos de puta los que los machacaron, y quiero reivindicar la figura de mi tío. No, eso, bueno, no, sí, se fue a Barcelona, y un caso que conocí, tú por lo menos, dijo una madre al hijo, tú por lo menos has tenido vergüenza y te has ido del pueblo, y no como tu hermana que se ha quedado aquí, ¿no? Eso se quedaba fuera. Por lo tanto, nos parece fundamental recuperar esa memoria. Sobre el libro tiene dos partes. Bueno, el libro decía que son dos padres, que Juan Ramón y yo, tiene muchos padrinos,
¿vale? Tanto todos los que han podido participar en el libro como los que han posibilitado su edición, tanto a la Dirección General de Memoria Histórica como a la Diputación de Cádiz. Pero bueno, la mayor parte del libro es cierto que un trabajo más importante de Juan Ramón, yo soy autor de una tercera parte, pero de luego está hecho al limón, o sea que lo bueno y lo malo del libro lo hemos compartido porque es un proyecto compartido al 100%. Pero tiene dos partes, una es de memoria, recuperar la memoria de todas aquellas personas trans y homosexuales masculinos fundamentalmente que sufrieron la represión más evidente de haber sido víctimas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación y algunas que no llegaron a ser víctimas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pero que sufrieron también escarnio, que tuvieron que emigrar, que fueron detenidas arbitrariamente, etc. Y luego hay una parte que se refiere a lo que es ya el activismo. El activismo concretado en personas y organizaciones homosexuales que lucharon desde finales de la dictadura hasta los primeros años de la democracia en favor de la población LGTBI. Voy finalizando para señalar que es un libro que se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho con mucha... que tiene su fallo, evidentemente, como todos los libros, que deberá ser revisado, que no es una obra final, es una obra que empieza. Hay muchas historias que se quedan por el camino, hoy he contado una de ellas, ¿no? Esta utilización del homosexual masculino como posibles culpables de delito que no eran resueltos por la policía. Hay muchas historias. Hay otras cuestiones que hemos descubierto en el sentido de que no se conocía muy poco, no se conocía y hemos recuperado hechos históricos reales de persecución, como por ejemplo cuando en Sevilla en los años 87 un movimiento vecinal estaba empeñado en cerrar bares de ambiente, bares de homosexuales masculinos, y que aparentemente hablaban de moralidad o hablaban de suciedad o de ruido, pero al final a veces lo dijo, y los vecinos organizaban una manifestación anti-gay. Evidentemente lo que molestaba no era el ruido, no era la suciedad, lo que molestaban eran los maricones cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Hemos recuperado esa historia y sobre todo lo que hemos hecho ha sido una cartografía general. Ahora ya sabemos de qué estamos hablando, cuál era un poco la realidad. A partir de aquí tendrán que seguir haciéndose nuevos estudios, profundizándose, pero creemos que hemos aportado algo novedoso al campo de la memoria, un campo de la memoria que fundamentalmente estaba centrado, no en exclusiva, pero a una tarea mucho más urgente, que era sacar a hombres y mujeres de las cunetas, sacar a hombres y mujeres de la fosa común, como ocurrió con mi abuelo, que tuvo la suerte de morir en Écija, que lo asesinaron en Écija, y allí en los 83 lo sacaron de la fosa, pero tuvo la desgracia que fuera tan temprano que sus huesos fueron mezclados con el resto y ahora no se sabe qué huesos son de quién. Pero bueno, hubo en aquel momento una buena intencionalidad de dignificar la fosa de Écija. Esos son los más conocidos posiblemente, ¿no? O lo que necesitan más reparación más rápida porque sus hijos y sus nietos están falleciendo. Mi padre, de hecho, tiene 92 años y bueno, pues no creo que dure mucho más y necesitaba esa reparación. Pero existe esta otra represión que era más compartida por la sociedad y, por lo tanto, que tal vez nos obligue a cuestionarnos más a nosotros mismos y a nosotras mismas. Porque si uno es de izquierda, puede empatizar rápidamente con una víctima de izquierda, pero si uno tiene cierta dejadez homófoba, reconocer de que uno inconscientemente también participó de esa cultura es mucho más duro. Y termino con una anécdota familiar. Cuando estamos haciendo la investigación, leo que en el año 75 hay un estudio de la revista Guadiana donde se declara que el 80% de la población española está a favor de acabar con la homosexualidad. Como la homosexualidad no es una condición natural, no es una enfermedad, la única forma de acabar con la homosexualidad es acabando con los homosexuales, es decir, eliminándolos físicamente. Entonces se lo contaba a mi padre y me miró y dice, pues ¿sabes una cosa, Pablo? Que si a mí me pregunta el año 75, posiblemente habría respondido lo mismo. Evidentemente, todos somos hijos de una época, pero ahora hace falta reflexionar y a lo mejor comportamientos que tuvimos en el pasado, de hace 20, 30, 40 años, silencio, también contribuyeron a que muchos hombres y mujeres homosexuales de nuestros pueblos y de nuestras ciudades sufrieran una opresión que no tuvieron que sufrir. Por lo tanto, se trata de unas víctimas especialmente vulnerables, especialmente olvidadas, y por eso nos parece importantísimo el acogimiento que nos hacen las organizaciones de memoria, que de alguna forma también están llamadas a recuperar a estos que ni siquiera tienen la voz de la familia para defenderse. Muchas gracias.
contemple y lo disfrute, ya sea en eventos, deportivamente. Bueno, por supuesto es importante presentarlo en las capitales. Muchísimas gracias al Ayuntamiento y a los compañeros de memoria por haber querido, habernos propuesto que presentáramos aquí el libro. Creo que es importante, bueno, por supuesto es importante presentarlo en las capitales y en las instituciones, pero efectivamente, como también comentaba Antonio y Pablo, creo que es importante hacerlo en los pueblos porque las situaciones en los pueblos ahora estamos asistiendo a una modificación que no sabemos cómo va a resultar, si va a resultar positiva o muy positiva. Antes comentábamos con la concejala la cantidad de manifestaciones que está habiendo este año, en esta semana, de manifestaciones del orgullo LGBTI en los pueblos de Andalucía. O sea, la lista, creo que ya hemos perdido la lista, porque esta semana cada día salió una noticia nueva, ¿no? Eso es tremendamente importante, igual que lo que comentaba Antonio del señor este de aquí, porque mucha gente, como decía Pablo, que aparece en este libro, muchos de los que fueron represaliados, en su mayoría, o en un porcentaje bien alto, son los que le llamaríamos los mariquitas del pueblo. En los pueblos es mucho más difícil. Antes veníamos comentando, bueno, en otro contexto, no en este, pero bueno, hablando de la política, cómo en los pueblos no existe, de hecho, un anonimato. Tú eres fulanito y eres hijo de menganita, de menganito, ¿no? Entonces, esa situación que vivíamos los mariquitas de los pueblos, yo soy de un pueblo pequeño de la Sierra de Córdoba, era mucho más difícil, ¿no? Entonces es muy interesante, como decía, todas esas manifestaciones que está habiendo este año, todos esos actos de reivindicación que están haciendo los ayuntamientos, el mero hecho de colgar una bandera en un balcón es un hecho político tremendamente significativo y nos parece muy, muy importante. Y por eso nos parece tan interesante poder venir a presentar el libro a los pueblos para dar a conocer, no tanto nuestro trabajo, sino a través del trabajo que hemos hecho Pablo y yo, dar a conocer cómo fue esa especie de deseo de la dictadura de acabar con los homosexuales. Antes también veníamos comentando con Antonio, cosa que hemos dicho en otros sitios, ¿no?, como esa represión contra los homosexuales, que en general aparece como presos sociales, ya hemos trabajado sobre esto, no son presos sociales, son presos políticos, y son presos políticos porque lo fueron en tanto en cuanto afectaban a la imagen del régimen, afectaban a esa imagen que Franco quería hacer de España como el paraíso, la reserva espiritual de Occidente, que era la idea que tenía el asunto. Por tanto, es una represión política, por eso también nos sentimos tan bien acompañados por los compañeros, vamos a llamar, de la memoria químicamente pura, y nosotros hemos entrado por esa parte de la memoria. Somos una memoria más colorista, ¿verdad? Y hacemos otras cosas. Bien, eso es lo que aparece en el libro. En el libro, como comentaba Pablo, bueno, hemos hecho una introducción general sobre cómo nace el movimiento LGTBI a nivel internacional, donde aparecen los sucesos de Stonewall, que comentaba antes Manuel. Después hay otra parte que es una contextualización a nivel español, cómo empieza a nacer el movimiento LGTBI en España para defender a Andalucía, que es nuestro campo de investigación. Hay partes donde hablamos de las diferentes asociaciones LGTBI, diríamos hoy, en su época eran genéricamente asociaciones homosexuales, cómo nacen, la primera que nace en Málaga, la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga, y cómo se va distribuyendo por todo el territorio andaluz. Como siempre decimos y seguiremos diciendo, un agradecimiento infinito a todos aquellos compañeros que cuando fundaron y cuando después se fueron extinguiendo en el tiempo por diferentes causas, esas asociaciones tuvieron la suficiente visión de futuro como para guardar todos los documentos, las actas de fundación, lo que aparecía en la prensa. O sea, nos hemos encontrado fundamentalmente con 3 archivos maravillosos: el de la Unión de Homosexuales de Málaga, el del FLA, el Frente de Liberación Homosexual de Andalucía, que se funda en diferentes ciudades, pero nosotros nos centramos especialmente en el de Sevilla, porque fue el más potente
y el que tiene más documentación, y la asociación Somos, que se funda ya a principios de los 90 en Sevilla. Entonces, siempre, bueno, agradecer a estos compañeros mayores, que tuvieran esa visión, como digo, de futuro para guardar, y que ahora podamos investigar y podamos publicar todo esto, ¿no? Luego hay otro capítulo donde hablamos de esa represión manifiesta, donde aparecen testimonios de muchas personas que sufrieron todo el peso de esas leyes. Primero, esa modificación que se hace en el año 54 de la Ley de Vagos y Maleantes, y después la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Como ocurre muchas veces a lo largo de la historia, hay una cosa como de acción-reacción, ¿no? La promulgación en el año 70 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social provoca, digamos, la primera asociación que se hace, que lo organizan en Barcelona Armand de Fluvià y Francesc Francino, bajo nombres supuestos, porque aparecer con su nombre, eso irá directamente a la cárcel. Fue esa acción-reacción en el sentido que la Ley de Peligrosidad reformaba tanto y expandía tanto ese carácter punible de la homosexualidad, que provocó que estos reaccionaran de alguna manera, pidieran ayuda al extranjero, es decir, bueno, esto hay que pararlo de alguna manera, porque hay varias diferencias entre las dos leyes, pero hay una diferencia fundamental, que también hacía antes referencia Pablo. La ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no punía los hechos, sino en serlo. Es decir, tú no tenían que pillarte haciendo nada, que podías hacer lo que te salía de las pestañas, pero bueno, no tenías que estar haciendo nada para detenerte y enviarte a la cárcel, que, como comentaba mi compañero, no existían juicios realmente, por lo tanto, la ley habilitaba al juez a dictaminar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esa ley? Que se firma el 4 de agosto del año 70 y se promulga el 6 de agosto del año 70, pues que de la noche a la mañana nos convirtió en delincuentes a todos los homosexuales de España. Esa cerración lo que provoca es que empiece a nacer el movimiento asociativo LGTBI en España, que es lo que aparece aquí. Sobre la ley hay una anécdota que siempre, bueno, cuando vi el texto de la ley la primera vez me hizo gracia, puñetera gracia, pero bueno, y es que al final de la ley pone dado en el Pazo de Meirás a 4 de agosto de 1970, es decir, aunque estuviera pescando las truchas de plástico, aquellas que le ponían en el río para que las pescara, estaba activo para firmar leyes y para todo lo que hiciera falta. Bien, pues esa ley, como digo, se firma el 4 de agosto y se promulga cuando se publica en el BOE el 6 de agosto. Eso es lo que intentamos recoger, y al final, como es realmente una historia del activismo homosexual en Andalucía, pues al final hay un capítulo donde hay otras asociaciones. Nos saltamos de esa manera los dos periodos de memoria histórica que existen en Andalucía. Hay un primer periodo que es 36-75 y un segundo periodo 75-81, hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía. Nosotros pervertimos un poco lo memorialista, pues somos muy pervertidos, pues ya es lo que pasa. Algunos somos muy pervertidos. Rompemos ese margen, digamos, de la memoria para hablar de muchas más asociaciones. Bueno, son como pequeños comentarios, como un prontuario de asociaciones de lo que existe actualmente en Andalucía, de todas las asociaciones que se van creando. Y bueno, yo poco tenía que añadir, agradecer esto, agradecer también a los archivos, al Archivo General de Andalucía, al Archivo de Comisiones Obreras, que nos ha prestado unos documentos muy importantes. Sí que en la parte más, digamos, académica, sí que es verdad, bueno, sí que es verdad lo que decía Pablo, que hemos hecho el libro, bueno, pues con todo el cariño del mundo, gracias al apoyo de la Dirección General de Memoria Histórica Democrática de Andalucía, a Javier Giraldez, su director general. El otro decía que él ya no es director de nada, pero bueno, Javier Giraldez siempre será nuestro Javier Giraldez, evidentemente, ¿no? Y bueno, lo hemos intentado hacer así, pero sobre todo, cuando lo lean, verán que hay unos capítulos que están planteados en clave de hipótesis. El capítulo, por ejemplo, sobre el ARNI, sobre el gran escándalo del ARNI, está planteado en hipótesis, con algunos documentos certeros, pero en hipótesis, porque hay cosas que sabemos que no podemos ponerlas por escrito, ¿no? Hay cosas que sabemos. En una entrevista que nos hacían en la televisión, Marta Carrasco insistía en que tenía que contar lo que ella sabía, porque Marta Carrasco era también usuaria,
frecuentaba los locales de la calle Trastamara, y le decía: Marta, si lo digo en televisión me meterán en la cárcel, porque no puedo hablar de ciertas cosas, que como hay en televisión tampoco lo voy a decir. Entonces, eso está planteado en clave de hipótesis porque hemos intentado ser lo más estrictos desde el punto de vista académico posible. Las afirmaciones que aparecen en el libro de manera rotunda es porque hay un documento, porque hay un artículo en la prensa, por ejemplo, y eso se debe a la labor de hormiguita impresionante de Pablo, de una facilidad para encontrar las cosas en las hemerotecas de los periódicos, que cada vez que mandaba algo me quedaba a cuadros y cómo os podía encontrar esto. Pero como digo, las afirmaciones están refrendadas con documentos, están refrendadas con archivos, están refrendadas con fotografías, y hay otras, bueno, porque están en clave de hipótesis por ese asunto. Y nada más, agradecerles que estén aquí, esperando que puedan leer el libro, que les parezca bueno, interesante. Desde el punto de vista literario lo hemos escrito de una manera lo más amena posible. Sobre todo Pablo escribe de una manera muy amena. Yo, como soy académico de la escuela antigua, soy un poquito denso escribiendo, esa es la verdad, pero lo hemos hecho con todo el interés y con todo el agradecimiento, y esperemos además, sobre todo como decía Pablo, bueno, cualquier proyecto de investigación nunca es un proyecto cerrado, siempre van a aparecer cosas nuevas, testimonios nuevos, cosas nuevas, por lo tanto, y lo que comentábamos antes también, porque ahora nos pedían esta mañana en Camas que trabajáramos sobre la memoria. Camas, como ustedes saben, es un sitio especialmente memorialista, si podemos decirlo de esta manera, ¿no? Bueno, trabajar sobre una cuestión de los mariquitas del pueblo que se fueron y tal, ¿no? Y antes se lo decía Manuel, o sea, todas las historias que ustedes conozcan, como la historia de este que le pusieron las calles, que es maravilloso, recójanlas de alguna manera, fundamentalmente porque la memoria es frágil, vamos cumpliendo una edad, unos más que otros, y se van perdiendo esos testimonios. Es fundamental recuperar esos testimonios, también lo he hablado antes con la concejala, para que le llegue a las generaciones jóvenes. Por desgracia, mucha gente me dice que no, que soy muy exagerado, pero bueno, la juventud, nuestra juventud, la juventud LGTBI en este caso, yo creo que es la juventud en general, está muy desmemoriada. Hay mucha gente que no sabe. Antes le decía a la concejala algo que me dice muchas veces Soraya. Soraya es una señora trans que vive en Triana, que es un encanto de persona maravillosa y fenomenal, pero burra como ella sola. Y a veces me dice, yo cuando voy por el puente de Triana y veo dos mariquitas de la mano que me miran así, le digo: maricón, tú vas de la mano con tu novio porque yo está en la cárcel, o te cree que tú has caído de los árboles, como lo esperas, ¿no? Quiero decir, lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido por los que se han dejado la vida, lo que hemos conseguido no solamente dentro de nuestro colectivo, sino en la lucha política y democrática, lo hemos conseguido por los que se han dejado la piel ahí, ¿no? Entonces, la gente que trabajéis en los colegios, la gente que trabajéis en asociaciones, la gente que estéis dentro de la AMPAS, procurar que esa formación, esa información le llegue a la gente, porque, como nos dicen también siempre los mayores, y con esto termino, lo que se ha conseguido se puede perder. Antes le decía a la concejala, ayer estaba en una conversación interesante con unos amigos, había un chico que es muy joven, y me decía, bueno, pero eso tampoco puede ser, porque la ley ya está hecha y la ley está. Digo, no te has leído nunca una ley, ¿verdad? El último capítulo de todas las leyes informa cómo esa ley se puede derogar. Todas las leyes, cuando se promulgan, te explican cómo derogarlas. Con lo cual, las leyes que hemos conseguido, y que hemos conseguido con bastante trabajo, nos las pueden quitar. Pero nos las pueden quitar como así. O sea, esta mañana ha habido un gesto, esto es lo último ya, porque yo me enrollo como una barrera, ha habido un gesto de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que es una cosa como medio tonta. Bueno, iba a decir una cosa que no es una expresión que no es muy académica. Otros años, el Ayuntamiento de Madrid ha desplegado una enorme bandera del arco iris de la fachada central. Este año se ha desplazado a la izquierda, y han colgado una enorme bandera de España en el Ayuntamiento, porque dice que los maricones también somos españoles. Tócate los cojones, con perdón de la expresión, que no es muy académica. Lo que están es desplazando. Ya hubo, cuando se hizo la bandera del Ayuntamiento el otro día en Sevilla, ya hubo esos comentarios. Entonces, no perdamos de vista esto, y sobre todo aquellas personas que sois padres o madres o que tenéis responsabilidades educativas, etcétera, procurar que la gente se entere cómo se ha conseguido esto.
A mí a veces me dicen que soy agorero y apocalíptico. Pero bueno, lo podemos perder. Lo podemos perder con una facilidad descomunal. Entonces, bueno, al final acabamos como en Cádiz, con una presentación con una tristeza. No. Voy a terminar como terminamos en Cádiz. Como decía Ocaña, nuestra maravillosa Ocaña de Cantillana, maravillosa y estupenda, nenas, para nosotros todos los días son carnaval. Léanse el libro y aporten cosas nuevas. Muchas gracias.